Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el libro de Jueces. En el capítulo 2. Y comenzamos a leer en el versículo 1. El libro de los Jueces nos habla de la vida del pueblo de Israel y también nos habla de 13 hombres y mujeres a quienes Dios levantó como libertadores en ese tiempo. Pasaron 480 años hasta que el pueblo de Israel pidió a Dios que les pusiera un rey. Había muerto Josué, quien les había llevado a la tierra prometida y les había dirigido en la conquista de la tierra prometida. Y después de que muere Josué, pues Israel entra en la tierra de promisión y suceden muchas cosas que vamos a estar mirando en esta mañana. En el capítulo 2 vemos, dice: el ángel del Señor, el ángel de Jehová, subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Es la pregunta de Dios. Dios había dado un mandamiento, había dado una ordenanza y había dicho que Israel, cuando entrase a poseer la tierra prometida, debería de destruir todo aquello que había allí, las naciones, los reyes, los dioses, los altares, ¿verdad? Que aquellos hombres que vivían en aquella tierra antes de que Israel entrase a poseerla tenían como altares para sus dioses. Pero sin embargo ellos no lo hacen. Y dice: vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando dice no conocía a Jehová, no se está refiriendo a que no hubieran tenido conocimiento de la existencia de Dios. La palabra conocer nos habla de intimidad. Cuando Dios la usa también en referencia al matrimonio, ¿no? Y conoció el hombre a su mujer, ¿verdad? Y tuvieron hijos. Y aquí la palabra conocer implica eso, una intimidad. No solamente un conocimiento externo, sino una intimidad interna con Dios. Dice: no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto,
y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Dios, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los dejó en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Dios estaba contra ellos para mal, como Dios había dicho, como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Dios, y ellos no hicieron así. Y cuando el Señor les levantaba jueces, Dios estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Dios era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de las obras ni de su obstinado camino. Que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te ruego que abras nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Solo a ti, Señor, sea la gloria, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos la historia de Israel. Y yo pensaba, bueno, hay muchas cosas que podemos ver aquí. Por un lado vemos el fracaso del hombre en obedecer a Dios, en hacer lo que Dios le ha dicho, pero también a la vez vemos la misericordia y la fidelidad de Dios con ellos. Cuando está hablando, dice en los versículos primeros que se les aparece el ángel del Señor. El ángel del Señor es una teofanía, o sea, es una aparición de la persona de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Porque la palabra nos dice que en el principio era el verbo es Cristo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que Jesús no comenzó a existir cuando nació de María en Belén de Judea, sino que Jesús ya existía desde antes del comienzo, del principio de los tiempos, porque Él es Dios. Amén. Entonces, hay en 3 lugares de jueces donde el ángel del Señor se les aparece en distintos momentos. En el capítulo 2, en el capítulo 6 a Gedeón, y en el capítulo 13 a otro de los jueces. Y cuando aquí dice algo curioso, que quizás a veces uno no se para a pensar, yo me paré a pensar, ¿por qué dice, y subió de Gilgal a Boquín? ¿Qué era Gilgal? Si nos vamos un poco para atrás, Gilgal era el lugar donde después de que Israel pasó el Jordán, Dios le dijo a Josué, toma 12 piedras de las que hay en el centro del río y levanta un altar de testimonio para que los hijos de Israel no se olviden de cómo Dios hizo que el Jordán se parara y que Israel pudiera pasar en seco para así tener la tierra que Él había dado como promesa. Es en Gilgal donde también la ofensa que Israel había mantenido en Egipto, donde no había seguido con la tradición o con el mandamiento de Dios de que los varones tenían que ser circuncidados, también allí Dios de alguna manera quita la vergüenza que había sobre ellos en su pasado y hace de nuevo un pacto con ellos. Así que Gilgal es el lugar de la victoria. Gilgal es el lugar de la promesa. Gilgal es el lugar del pacto de Dios con Israel de nuevo.
Y dice la palabra que el ángel del Señor subió desde Gilgal hasta Boquín. ¿Qué era Boquín? Boquín era el lugar donde estaban precisamente los israelitas en la tierra prometida, y que allí, al escuchar lo que Dios habló, lo que el Señor habló, ellos dicen que comenzaron a llorar. Pero sabes, este lloro, este lamento, estas lágrimas, no eran verdaderamente lágrimas de arrepentimiento, sino eran lágrimas de remordimiento, más que de arrepentimiento. Porque mostraron después que no estaban arrepentidos, porque siguieron lo que estaban haciendo. Y Boquín simboliza el lugar de la derrota. Simboliza el lugar donde el pueblo es derrotado porque se ha dado a otros dioses, se ha inclinado ante otros dioses. Y así que Dios viene desde el lugar de la victoria, el lugar del recuerdo, el lugar donde Dios ha hecho tantas cosas, hasta el lugar donde el pueblo de Israel está, que se sienten derrotados. Pero fíjate, el amor y la misericordia y la fidelidad de Dios es tan grande, que en vez de Dios olvidarse de ellos, Dios viene a su encuentro. Y es el mismo Dios quien les habla. Mira que Dios podía haber enviado un profeta, Dios podía haber enviado un hombre, o podía haber enviado al ángel Miguel o al ángel Gabriel, pero no, Él decide Él mismo ser el que se persone ante Israel. Y dice que todo Israel escuchó lo que el ángel del Señor dijo. Y el ángel del Señor, ¿qué dijo? Les recordó lo que habían olvidado. ¿Os habéis olvidado de dónde habéis salido? ¿Os habéis olvidado de dónde os ha sacado? ¿De dónde os he sacado yo? ¿Os habéis olvidado de cómo os liberé de las manos de Faraón, que os estuvo prisioneros y esclavos por más de 400 años? ¿Os habéis olvidado de las guerras que habéis tenido, de las luchas que ha habido, de cómo Jericó ha caído? ¿Os habéis olvidado de cómo el mar muerto se abrió, de cómo el Jordán quedó seco? ¿Os habéis olvidado de todas estas cosas? Y yo vengo a recordárosla. Y vengo a recordaros que hice con vosotros un pacto, pero un pacto condicional. Si vosotros me obedecéis, si vosotros me adoráis, si vosotros me tenéis como Dios en vuestras vidas, entonces yo estaré con vosotros y nadie os hará daño. Pero Israel se olvidó. Y vivimos tiempos peligrosos. Nosotros vivimos en unos tiempos muy difíciles. Tiempos peligrosos para la iglesia. Tiempos en los que quizás ahora más que nunca necesitamos recordar de dónde nos sacó Dios. Porque si no recordamos de dónde nos sacó Dios, vamos a olvidarnos de Él. Y vamos a incurrir en el error que incurrieron los israelitas. Y dice que aquellas naciones que ellos dejaron, porque sabes, algo curioso, ellos pensaban que eran tan super nación, que era una nación tan poderosa porque tenían de su parte a Dios, que no obedecieron 100% a Dios, sino que tomaron a las naciones y las hicieron tributarias. Tomaron a aquellas naciones y les dijeron, bueno, vamos a dejaros aquí a vosotros, unos poquitos de vosotros, pero que sepáis que de ahora en adelante tenéis que pagarnos tributo. Pero aquellas naciones se hicieron fuertes, porque Israel se durmió, Israel se aposentó. Israel, como dice la palabra, vinisteis a un lugar donde ni teníais que trabajar, ni teníais que hacer nada, porque ya todo estaba hecho. Y Dios le había advertido en Deuteronomio, cuando entres a este lugar, cuando entres al lugar de la promesa, no te olvides
de donde Dios te ha traído durante todos estos 40 años por el desierto. Cuando no tenías nada, pero ahora entras a un lugar de provisión, a un lugar de bendición, a un lugar donde abunda la leche y la miel, a un lugar donde hay comodidad, donde hay descanso, donde no hay guerras. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo Israel? Se aposentó. Y le entró lo que hoy tiene la iglesia. ¿Sabes qué? Comodidad, apatía e indiferencia. Así están la mayoría de las iglesias hoy en día. Tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos economía, aspiramos a tener más. Y esto, en vez de volvernos a Dios, nos aleja de Dios. Porque cuando tú estabas sin trabajo, te lo voy a recordar, cuando tú estabas sin dinero y sin comida casi, ponías tus rodillas en el suelo, hincabas tu cabeza y llorabas amargamente pidiéndole a Dios: Señor, suple mis necesidades. Aleluya, amén. Amén. Señor, mira a mis hijos. Gloria a Dios. Señor, mira a mi familia. Gloria a Dios. Había sinceridad en el corazón. Había quebranto, había hambre de Dios. Aleluya. Buscábamos a Dios. Aleluya. Pero ahora hay indiferencia, hay apatía, hay dejadez, porque la comodidad ha cargado nuestros corazones. Aleluya. No dejéis que vuestros corazones se carguen, dice la palabra, con glotonería y con las cosas de este mundo. Pero lo hemos dejado. Y entonces los enemigos acuden y vienen a nosotros y nos encuentran, ¿sabes cómo? Debilitados. Gloria a Dios, aleluya. Nos encuentran débiles. Ya no somos los hombres y las mujeres de antes. Ya no somos los hombres y las mujeres que oraban y clamaban y ayunaban y buscaban. No, ahora somos los hombres y mujeres que nos sentamos acomodados y esperamos más bendición de Dios. Aleluya. Cuando las cosas nos vienen bien, decimos: esto viene de Dios. El enemigo sabe distraernos muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que como están tan callados. Menos Ernesto, que es el que está ahí. Amén. Gracias, Ernesto. Aleluya. Vivimos tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos en los que dijo Jesús que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Tiempos en los que, por dejar que nuestro corazón se cargue con las cosas de este mundo, cuidado, no estoy hablando de los pecados, no estoy hablando de robos, no estoy hablando de mentiras, no estoy hablando de fornicación, de adulterio, de lascivia, no, estoy hablando de comodidad. Estoy hablando de tener una vida tranquila, sosegada, apacible. Pero es ahí donde está el peligro. Aleluya. Ese fue el peligro que tuvieron los israelitas. Mientras que guerreaban contra los jebuseos y los jebeos y todos los eos habidos y por haber. Claro. Eteos, jebuseos, amorreos, fereceos, todos los eos. Mientras guerreaban contra ellos, buscaban a Dios. Aleluya. Buscaban a Jehová. Y Jehová les fortalecía. Y el Señor salía con ellos a la batalla. Y si el arca de la alianza no iba con ellos, ellos no iban. Aleluya. Pero llegó el momento en el que entraron a la tierra prometida y aquella generación murió.
la generación que guerreaba, la generación que luchaba, la generación que salía a la guerra. Y surgió una generación, los hijos de aquellos, que no conocieron la guerra, que no conocieron la escasez, que no conocieron cosas que ellos habían visto en el desierto, que incluso no conocieron ni el maná. De tal manera que, dice la palabra, que no conocían a Jehová. Gloria a ti, Señor. Porque todo esto les llevó a despegarse de Dios, a alejarse de Dios. Amén. Amén. Esto les llevó a un ciclo de pecados, que yo creo firmemente que también es algo que está ocurriendo en la iglesia. Y este ciclo es apatía, indiferencia, rebeldía, apostasía y anarquía. Aleluya. Cuando tú miras a la iglesia te das cuenta de que la iglesia está en un ciclo. Yo no sé tú, pero yo muchas veces tengo altibajos. Yo no sé cuántos de vosotros tenéis altos y bajos. ¿Solamente yo o tenéis? Aleluya. Días en los que estás arriba en la cumbre del Carmelo, ¿verdad? Con Elías. Estás allí como Elías, ¿verdad? Allí en la cumbre del Carmelo, degollando a los sacerdotes de Baal y de Asera. Y días en los que estás en el desierto diciéndole a Dios: Señor, mátame. Claro. Ahora no le decimos Señor, mátame, pero le decimos Señor, llévame contigo. Cuidado que yo lo digo, ¿eh? Sí. Señor, ven pronto, pero es egoísta. No lo estoy diciendo de corazón. Señor, ven pronto porque no quiero pasarlo más mal. No quiero sufrir más. No. Tenemos altos y bajos, ¿verdad? Esa apatía nos lleva a que los enemigos crezcan. Y eso le pasaba a Israel. Y después de que los enemigos crecen, entonces nosotros, cuando nos vemos rodeados de enemigos, ¿qué hacemos? Señor, te ruego, mira este enemigo, mira este problema, mira este tal. ¿Y el Señor qué hace? Envía a alguien o algo, su espíritu, ¿verdad?, para librarnos. Y así iba sucediendo constantemente. Amén. Apatía, enemigos, Aleluya. ¿verdad? Apostasía. Aleluya. Y luego el Señor enviaba a un juez y los liberaba. En primer lugar, como digo, lo que ellos ven es que, y nos lo dice la palabra, se olvidaron de lo que Dios había hecho. Bueno, no podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No te olvides nunca de lo que Dios ha hecho en ti, ni por ti. Aleluya. No es bueno mirar para atrás para recordar la vida pasada, para deleitarnos en nuestro pecado, pero sí es bueno mirar hacia atrás para recordar de dónde Dios nos ha sacado. Gloria a ti, aleluya. Recordar lo que eras cuando Cristo no era el Señor en tu vida. Recordar de cómo Dios te libró del oso y del león. Y también te librará del gigante, como dijo David cerca de Goliat. Pero a veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque nos enfrascamos en las cosas de aquí, ¿verdad? Y pensamos que somos nosotros. Es mi poder, es mi saber hacer, es que yo soy muy listo. Soy muy inteligente, sé hacer muy bien las cosas, entonces, bueno, Dios me ayuda un poco. Aleluya. Pero casi todo lo hago yo.
Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, de lo que Él hizo, ¿verdad? Josué capítulo 24, versículo 1. Vamos a leer ahí un momento. Es el momento en el que Josué está a punto de morir. Y dice en el verso 1: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Mira bien, Josué llama a todas las tribus. Imagínate el líder, ¿verdad? El hombre que Dios ha usado durante años para ir con ellos por el desierto juntamente con Moisés, y después para cruzar el Jordán, y después para guerrear contra tantas naciones, para derribar los muros de Jericó y hacer tantas grandes cosas que hizo Dios a través de Josué. Y dice que se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Y comienza a hacer un recuento de lo que había ocurrido, de sus padres. Dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. O sea, Josué hace recordar, trae a memoria de que en el principio los padres, los patriarcas, ni siquiera conocían a Dios, sino que Dios mismo fue quien los llamó, porque ellos servían a dioses extraños. Y mira bien lo que dice. Está hablando Dios, a través de Josué, pero es Dios quien habla. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Quién lo tomó? Dios. Y yo lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. ¿Quién lo trajo por la tierra de Canaán? Dios. Y yo le di a Isaac. O sea, todo lo hizo Dios. ¿Qué hizo Israel? Nada. Solo dejarse en las manos de Dios. Yo lo tomé, yo lo traje y yo le di. Y a Isaac di Jacob, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Vino el tiempo de prueba, de adversidad. Y envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué, otra vez Dios mismo. Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, cuando ellos clamaron a Jehová, verso 7, Dios puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después yo os introduje, verso 8, en la tierra de los amorreos. Más adelante, mas yo los entregué, en el mismo verso 8, en vuestras manos. Y seguidamente, y yo los destruí delante de vosotros. Dios haciendo todas las cosas. Dios obrando, Dios dando, Dios entregando. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, con Balaam. ¿Os acordáis de Balaam, hijo de Beor? Para que os maldijese. Y en el verso 10, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. No con tu espada, ni con tu arco los venciste. Os di la tierra. Mira bien, esto es tremendo, ese versículo 13. Os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Las ciudades que no edificasteis y en las cuales moráis. De las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Por tanto, dice, ahora pues, temed a Dios. Servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aleluya. Y ahora Josué, que imagínate, está a punto de morir, un hombre ya mayor, de 100 y algo años,
un hombre que ya ha pasado de todo, muchas guerras, muchas luchas. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Estas son las palabras de un hombre, un líder, que está en el lecho de la muerte. Y su única preocupación es el pueblo, es Israel. La única preocupación que tenía es que Israel tuviera el corazón que él tenía para servir a Dios. Por eso él dice, vosotros podéis escoger a quien queráis, o a los dioses que conocieron vuestros padres cuando estuvieron en Egipto, o a los dioses que ahora tienen los amorreos y los jebuseos y los jebeos, todos estos a los que habéis vencido. Pero yo y mi casa tenemos claro que serviremos a Jehová. Amén. Y aquellos hombres dice que todo el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros. Y comienzan a reconocer, comienzan a entender que es así. Y entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. En primer lugar, hemos dicho, se olvidaron de lo que Dios había hecho. En segundo lugar, y aquí tienen la culpa en parte los padres, porque no recordaron a sus hijos todas aquellas grandes cosas. Por eso tuvo que venir el ángel del Señor en el capítulo 2 de Jueces, que hemos leído, a recordarle a Israel todo lo que Dios había hecho por ellos. En parte, nosotros tenemos la obligación, tenemos el deber de a nuestros hijos decirles e instruirles en los caminos del Señor. Y que cuando recuerdes todo lo que Dios ha hecho por ti, que de tu corazón salga gratitud. Aleluya. Que no dejes de asombrarte de lo que Dios ha hecho, porque no tenemos que dejar de asombrarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y alábale, glorifícale, exáltale, adórale. Que tus labios no dejen de engrandecer su nombre. Amén. Se olvidaron de lo que había hecho. Segundo lugar, vemos que desobedecieron a lo que Dios dijo que no hicieran. No sirváis a los dioses que están ahí con los amorreos y con los jebeos, sino servid a Jehová, el Dios de vuestros padres. Vemos que se olvidaron de Dios, de sus dichos y de sus hechos. Escogieron a otros dioses. Habíamos leído, Josué les dijo, escogeos a quien sirváis. Dios nos da a nosotros libertad para decidir, somos libres para decidir. Somos libres para escoger. Si queremos servir a Dios o queremos servir a las riquezas o a las cosas que este mundo nos ofrece. Somos libres. Pero Jesús lo dejó bien claro, no se puede servir a dos señores. O se es fiel a uno, o se es fiel al otro. Amén. Ellos escogieron a otros dioses, abandonaron a Dios por otros dioses. No solo se olvidaron, no solo escogieron a otros dioses, sino que se hicieron siervos, esclavos de aquellos dioses. Incluso vemos más adelante cómo incluso ofrecían a sus propios hijos al dios Moloch. Vemos cómo también no solamente eso, sino que
abandonaron a Dios. Dieron sus hijos para las hijas de aquellas otras naciones y cogieron sus hijas para sus hijos. O sea, se mezclaron. A Dios la mezcla no le gusta. Aleluya. A Dios le gusta la pureza. Aleluya. Dios no quiere que haya mezclas en nuestras vidas. Dios quiere que lo que haya sea puro. Gloria a Jesús. A veces nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué el Señor dice no te unas en yugo desigual? ¿Por qué Dios dice eso? Dios no quiere que haya mezcla. Dios sabe que esas cosas no funcionan. Si ya es difícil mantenerse con tu marido y tú siendo cristiano y en el temor de Dios, imagínate con uno o una que no lo sea. Un infierno. Y los hijos cuando nacen, ¿a dónde van? ¿A quién siguen? Nuestros hijos a veces pagan nuestras propias consecuencias, o sea, consecuencias de nuestro pecado. Por eso tenemos que mirar bien, ¿verdad? ¿A quién servimos? ¿Con quién nos unimos? ¿Amén? Amén. Que no haya mezclas. Las cosas de Dios, la luz y las tinieblas no pueden prevalecer. O sea, las tinieblas no prevalecen donde la luz, pero es que la luz y las tinieblas no, ¿sabes? No se cazan, ¿no? Donde hay luz no hay tinieblas. Amén. Amén. Así que no solamente se olvidaron de lo que Dios había hecho, sino se olvidaron también de lo que Dios había dicho, desobedecieron a Dios. Él dijo, no hagáis esto, no hagáis aquello, no os unáis en yugo con otros hijos, no dejéis que vuestros hijos se unan con sus hijas, ni que sus hijas se unan con vuestros hijos. Pero desobedecieron. Ahí en el capítulo 3 y versículo 5 al 8 lo vemos. Dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Es que a mí esto me toca así. Los hijos de Israel habitaban, o sea, pero ¿cómo se puede habitar entre personas como esta, no? Es como nosotros, si tú no tienes cuidado, si tú no preservas tu vida, el mundo te va a absorber, te termina absorbiendo. En tu trabajo, en tus estudios, las amistades. Si tú no te cuidas, si no te preservas, si no te santificas para Dios, si tú realmente no haces un pacto con Dios que dice, Señor, yo soy tuyo y no voy a permitir que nada inmundo entre en mi vida, porque soy templo del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Jesús dijo bien claro, no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los libres del maligno, que los libres de las cosas que hay en este mundo. Y todas estas cosas que hay en el mundo son cosas que pueden influenciar en nuestra vida y robarnos nuestra fe, robarnos el gozo y robarnos incluso hasta nuestra propia salvación. Amén. ¿Amén o no? Amén. Pero no nos damos cuenta, porque hacemos como Lot. ¿Te recuerdas Lot qué hizo? Abraham le dijo a Lot, mira, aquí hay follón y jaleo entre nuestros pastores, los criados. Te dejo a ti que tú escojas lo que quieras. Y Lot vio las praderas y dijo, ¡ah! Una maravilla. Las ovejitas aquí van a estar encantadas, ¿eh? En las praderas estas. Hay agua, hay verde, hay de todo. Me quedo con esto. Y Abraham cogió ¿qué? Los lugares altos. Aleluya. Pero los lugares altos simbolizan e implican estar más cerca de Dios. Gloria a Jesús. Y Lot dice que día a día iba tomando sus tiendas y las iba acercando más y más hacia las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y al final, ¿sabes dónde estaba Lot viviendo? No vivía en una tienda, no. Vivía en Sodoma y Gomorra. Amén. Y cuando los ángeles llegaron para sacarlo de allí, él estaba en una casita bien plantada dentro de la ciudad. Aleluya. Nosotros como cristianos, el Señor sabe la contaminación que hay en el mundo. No podemos permitir que nos contaminen con las cosas de este mundo. Aleluya. No améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya. Así de claro. Ah, pero bueno, es que yo creo que esto no... Total, en fin. Señor me ama tanto, sí. Ahora vamos a llegar ahí de que te ama. Y como te ama, ¿qué te hace? Te castiga, Aleluya. te disciplina, Aleluya. te endiña, te da. Aleluya. ¿Eh?
Y si no te da, di tú, ¿por qué no me estará castigando el Señor? Porque si estoy caminando mal y encima no me castiga, ¿no seré un bastardo? Cuidado. Desobedecieron, ¿verdad?, lo que Dios les había dicho. La tercera cosa es que perdieron lo que Dios les había prometido darles. Ni lo servían, ni le adoraban, ni le tenían a Dios como Señor en sus vidas. Y en Deuteronomio capítulo 28 y verso 1 vemos cómo se puede perder todo lo que Dios ha prometido. Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente, mira bien, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita tu canasta, tu artesa de amasar. Bendito en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero, sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Aleluya. Amén. Amén. Es condicional. Hay cosas que Dios hace que son incondicionales. El amor de Dios por ti es incondicional. No importa que tú seas la persona más pecadora y más blasfema de la tierra, Dios te ama. Pero si tú quieres la bendición de Dios, si tú quieres que estas cosas vengan sobre tu vida, si tú quieres que tus enemigos estén bajo tus pies, obedece al Señor. Amén. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Amén. A veces incurrimos en pecados que decimos, bueno, pero es que el Señor sabe, el Señor sabe, ¿no? Y vivimos en fornicación o lo que sea, y el Señor sabe, el Señor sabe que estás en pecado. Aleluya. Claro que lo sabe. Y tiene misericordia de ti. Y te dice que te arrepientas. Que te arrepientas y te vuelvas de tus malos caminos. Perdieron lo que Dios les había prometido darles. O sea, perdieron la bendición. Y ahora podían estar detrás de Dios diciéndole, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Y Dios en su misericordia les levantaba jueces y los libraba. Amén. Amén. Fracasaron en ver lo que Dios estaba haciendo por amor a ellos, a su pueblo, porque todo lo que Dios hace por nosotros es por amor. Fracasaron en ver aquello que Dios estaba haciendo. Ellos no entendieron que Dios estaba obrando. Ahí vemos en Jueces desde el capítulo 2 hasta el versículo 16 al 19. Dice, y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. O sea, Dios levanta a hombres, Dios pone pastores, Dios pone a líderes, Dios pone a hombres y a mujeres para que nos dirijan, para que nos aconsejen, para que nos ayuden. Y no los escuchamos, porque no nos interesa. No, pero es que yo... No, bueno, sí, pero ya sí eso, ya yo... Y cuando el Señor les levantaba jueces, Dios estaba con el juez. Amén. Dios levanta a un hombre y Dios está con él, a no ser que este hombre le dé la espalda. Y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. O sea, una generación, 40 años, más o menos, estaba un juez con la generación esta. Y nacía otra generación. Y aquellos que nacían eran peores que los que habían muerto. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado caminar. Recuerda lo que dijo Samuel, como pecado de obstinación y de rebeldía y de idolatría es la
desobediencia. Amén. Amén. Ahora ya nos gusta tanto la palabra, ¿eh? Aleluya. ¿Lo sabes por qué Dios no acababa con Israel? Y esto lo podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Por qué Dios no nos destruye cuando pecamos, cuando andamos en desobediencia, cuando hacemos lo que nos da la gana? Vamos a ir concluyendo. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Por esto es por lo que Dios no destruyó a Israel y por esto por lo que no nos destruye a nosotros. Por lo que dice Jeremías en Lamentaciones capítulo 3 y versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Aunque tú estés pecando, aunque estés en pecado, hermano, dale un aplauso al Señor. Amén. Aunque tú estés en pecado, sabes que Dios, en vez de juzgarte por tu pecado, cada mañana es nueva su misericordia. Es como que borrase el día de ayer. Un nuevo día comienza. Y grande es tu fidelidad. Porque si no hubiera sido por sus misericordias, hubiéramos sido consumidos, hermano. Nadie es digno de estar de pie delante del Señor. Nadie. Ni el pastor, ni el líder, ni el apóstol, ni quien quiera que se llame, los nombres que se pongan. Dios no acaba con nosotros por misericordia. El tema principal del libro de Jueces, es precisamente la fidelidad y la misericordia de Dios. Nosotros podemos fracasar, pero Dios nunca fracasa. Dios siempre estará ahí para levantarnos, para restaurarnos, para extender su fidelidad y su misericordia. Amén. Pero vemos también el trato de Dios, la disciplina de Dios con su pueblo. Y Dios trata y disciplina a sus hijos. Nos equivocamos, erramos. Y hermano, te digo una cosa, sintiéndolo mucho, el pecado, la desobediencia, nuestra indiferencia, nuestra apatía, el desobedecer a Dios, el hacer nuestra voluntad, tiene consecuencias. Y no solo tiene consecuencias, sino que trae disciplina de Dios. Hijo mío, no menosprecies, dice Hebreos capítulo 12, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es verdad que ninguna disciplina, verso 11, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿A quién le gusta la disciplina de Dios? A nadie. Aleluya. A mí no. Yo no voy a ser un mentiroso. No. Señor, sí, disciplíname. Dame más fuerte, Señor. Yo no soy masoquista, hombre. Cuando dame más fuerte, no, Señor, perdóname. Me arrepiento. Y entonces, vale. Pero Dios disciplina, porque cuando nos ama, nos corrige, hermano. Aleluya. Para que caminemos en santidad. ¿Amén o no? Amén. Y terminamos con 3 razones por las que Dios dejó a las naciones, aquellas sin destruir. Porque Dios podía haber destruido a las naciones. No necesitaba a Israel, para nada. Israel las dejó y Dios podía haber dicho, bueno, pues ahora me las cargo yo, venga, fuera. Y no quedaba ni uno. Pero Dios las dejó. ¿Por qué? En primer lugar, para que conocieran el precio que tuvieron que pagar sus padres luchando para conquistar la tierra donde ellos vivían con tanta abundancia y comodidad. Ellos dicen que no eran hombres de guerra, no conocían la guerra. No sabían qué era guerra. Lo segundo fue para probar los corazones de ellos. Dios quería probar sus corazones. Y lo tercero, para ver si obedecían lo que Dios les estaba diciendo. Y ahora preguntémonos en esta mañana, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué desagradamos a Dios? ¿Por qué desobedecemos a Dios? ¿Por qué permitimos que las cosas del mundo nos atraigan, nos seduzcan
se hagan dueños de nosotros. ¿Por qué servimos a los dioses de este mundo? El dinero, el sexo y tantas otras cosas. ¿Por qué? Si sabemos que a Dios no le agrada. Y sabemos que somos hijos de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Pregúntatelo, porque fue la pregunta que le hizo el Señor, ¿verdad? ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Arrepintámonos, pidámosle al Señor, Señor, perdóname. Y arrepentimiento no significa llorar. Sí que va acompañado de lágrimas, de dolor, de pesar, pero arrepentimiento es un cambio de dirección. Si yo sé que esto no le agrada a Dios, no lo hago más. Y pidámosle al Señor que Dios cambie nuestros corazones, que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer. Amén. Amén. Y terminamos leyendo 2 versículos de una forma, juntos, fonéticamente. En el Salmo 106, a ver si lo pueden poner en la pantalla, Salmo 106, versículos 47 y 48. Nos vamos a poner en pie, por favor. Y vamos a leer. ¿Está puesto en la pantalla? ¿Lo ponéis? Salmo 106, versículos 47 y 48. ¿Vale? ¿Qué dice? Leemos a la vez todo, ¿vale? 1, 2 y 3. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. El otro, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Dar un aplauso al Señor.